Dos criaturas doradas retosan sobre la hierba del santuario, sus patas entrelazadas en una danza que no debería existir. Una tiene las orejas redondeadas y el pelaje moteado de un cachorro de león. La otra, las orejas caídas y la cola que no para de menear de un cachorro de Golden Retriever. No juegan como dos especies distintas que se conocen por primera vez. Juegan como hermanos que se conocen de toda la vida. Porque en cierto modo así es. Ambos nacieron el 14 de marzo bajo el mismo cielo africano, separados por solo 75 kilómetros y 8 horas. El cachorro de león tumba al cachorro contra el suelo, y en lugar de miedo, el cachorro responde con una lengua húmeda sobre la cara del león. El cachorro de león emite un sonido que no es exactamente un gruñido, ni exactamente un ronroneo, algo intermedio que los veterinarios nunca han oído antes. Es el sonido de alegría de un animal que, hace 3 semanas, había olvidado cómo sentir algo. Pero para entender este momento, hay que entender lo que ocurrió antes. Hay que entender la mañana en que todo cambió para un pequeño cachorro de león que nació con la terrible maldición de ser el segundo. En las interminables llanuras doradas del Serengeti, bajo un cielo pintado con la primera luz del amanecer, una leona llamada Amara se puso de parto. Era joven, solo tenía 4 años y estaba experimentando su primer embarazo. La manada se había reunido a cierta distancia, observando cómo la naturaleza seguía su curso. Dos cachorros emergieron al mundo, gemelos, un fenómeno que ocurre en solo el 3% de los nacimientos de leones. El primer cachorro salió fuerte, vocal, buscando inmediatamente el calor. El segundo cachorro salió silencioso, más pequeño, luchando por respirar. En la naturaleza, esta diferencia lo significa todo. Una leona no puede permitirse invertir recursos en un cachorro que tal vez no sobreviva. Sus instintos, perfeccionados por millones de años de evolución, le dijeron una brutal verdad. Elige uno. Amara lamió al cachorro más fuerte, se unió a él, lo amamantó. El gemelo más pequeño yacía en la hierba, todavía mojado, todavía luchando, esperando a una madre que nunca volvería. Cuando el sol se había levantado por completo, Amara se había llevado a su cachorro elegido para unirse a la manada. El otro permaneció donde había nacido, solo, ya empezando a morir. Si estás viendo esto y crees que los animales pueden formar lazos que trascienden las especies y las circunstancias, necesito que hagas algo por mí. Pulsa el botón de suscribirte ahora mismo. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más historias sobre las conexiones extraordinarias que existen en el reino animal. Historias que nos recuerdan que al amor no le importan las especies, el tamaño o las probabilidades en contra. Únete a nuestra comunidad y permítenos seguir trayendo estos momentos de esperanza a tu vida. El gemelo más pequeño habría muerto en cuestión de horas si no fuera por una patrulla rutinaria. James Mwangi había sido veterinario de vida silvestre durante 30 años. Había visto más muerte de la que la mayoría de la gente podría imaginar. Había aprendido a aceptar las brutales matemáticas de la naturaleza. Pero cuando su jeep coronó una pequeña colina y vio la pequeña forma en la hierba, algo en su pecho se tensó de una manera que no lo había hecho en años. Salió del vehículo antes de que su asistente pudiera siquiera parar el motor. El cachorro apenas estaba vivo. Su respiración era superficial, su temperatura corporal peligrosamente baja. James lo envolvió en su chaqueta y lo estrechó contra su pecho, sintiendo el débil latido de su corazón contra el suyo. En ese momento, sosteniendo a esta criatura abandonada, James se transportó 15 años atrás a una habitación de hospital en Nairobi. Sosteniendo la mano de su hermano gemelo, mientras los monitores se silenciaban, Michael había sido el fuerte, el exitoso, el que todos esperaban que prosperara. Un accidente de coche se lo había llevado en un instante, y James había pasado 15 años cargando con un dolor que nunca pudo nombrar. Ahora, mirando a este cachorro que había sido abandonado simplemente por haber nacido segundo, James tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos que había seguido. El santuario de vida silvestre Malaika se extendía sobre 120 hectáreas de tierra protegida, un refugio para animales que no podían sobrevivir en la naturaleza.
James lo había fundado hacía 12 años con el dinero del seguro de vida de su difunto hermano, una forma de honrar a Michael salvando vidas a las que otros habían renunciado. El santuario tenía reglas estrictas sobre la intervención, sobre dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero mientras James llevaba al cachorro a través de las puertas, sabía que estaba a punto de romper cada una de ellas. Margaret Oduya estaba esperando en el edificio médico, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. A los 45 años, había sido la directora del santuario durante 7 años, y lo dirigía con la precisión de una operación militar. Tenía vetas plateadas en su pelo oscuro y unos ojos que no se perdían nada. James, dijo ella, su voz cargando el peso de miles de conversaciones similares. Conoces el protocolo. Si la madre lo rechazó, hay una razón. James no dejó de caminar. La empujó para entrar en la sala de examen, depositando suavemente al cachorro sobre la mesa caliente. Soy consciente del protocolo, Margaret. Yo escribí la mitad. Entonces sabes que la intervención en casos de rechazo materno tiene una tasa de éxito de menos del 20%. Sabes que no tenemos los recursos para proporcionar atención las 24 horas del día a un cachorro tan joven. Sabes que incluso si sobrevive, nunca podrá volver a la naturaleza. James se giró para mirarla, y algo en su expresión la hizo detenerse. También sé que este cachorro no pidió nacer más pequeño que su hermano. Sé que su único crimen fue existir, y sé que si no lo intentamos, estará muerto por la mañana. Margaret mantuvo su mirada durante un largo momento, luego suspiró, descruzando los brazos. 48 horas, James. Si no muestra una mejora significativa en 48 horas, tenemos que tener una conversación diferente. Las primeras 24 horas fueron una batalla contra la muerte misma. El cachorro, a quien James aún no había nombrado porque nombrarlo se sentía como tentar al destino, se negaba a comer. Fórmula, sustituto especializado de leche, incluso intentos de alimentación con jeringa, nada funcionaba. Giraba la cabeza, cerraba los ojos, se acurrucaba sobre sí mismo como si intentara desaparecer. Las pruebas médicas no mostraban nada físicamente malo. Su sistema digestivo era funcional. Sus órganos estaban sanos. Simplemente estaba eligiendo no vivir. Thomas Okonkwo, un etólogo de 28 años que llevaba 3 años en el santuario, observaba al cachorro a través de la ventana de observación con creciente frustración. No está enfermo, dijo Thomas, su voz transmitiendo la certeza de alguien que se ocupaba de hechos, no de sentimientos. Está traumatizado, sí, pero los animales son resistentes. Si le damos tiempo y una nutrición adecuada, sus instintos de supervivencia se activarán. James negó con la cabeza lentamente. No está esperando sus instintos de supervivencia. Está esperando algo más. ¿El qué? James presionó su palma contra el cristal, observando la pequeña forma en la incubadora. A su hermano. Está llamando a su hermano. Thomas hizo un sonido de desaprobación. Doctor, Mwangi, con respeto, está usted antropomorfizando. Los leones no son como los elefantes, no tienen las mismas estructuras familiares complejas. Este cachorro lleva vivo menos de 2 días. Es imposible que haya formado un vínculo lo suficientemente fuerte como para causar este tipo de respuesta. James se giró para mirar al joven conductista, y sus ojos contenían algo que Thomas no podía identificar del todo. ¿Alguna vez ha perdido a alguien, Thomas? ¿Alguien tan cercano que perderlo se sintiera como perder la mitad de sí mismo? Thomas se movió incómodo. Eso no es relevante para la situación médica. Es lo único que es relevante. James volvió a mirar por la ventana. Ese cachorro pasó 8 meses en el vientre de su madre con su hermano. Sus latidos se sincronizaron. Compartieron calor, espacio, existencia, y luego, en el lapso de unas pocas horas, lo perdió todo. A su hermano, a su madre, a su mundo entero. No se niega a comer porque no sepa cómo. Se niega a comer porque no le ve sentido. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de una verdad que Thomas no estaba preparado para aceptar. A la hora 36, el cachorro había dejado de responder por completo. Sus ojos permanecían cerrados. Su respiración se había vuelto tan superficial
que los monitores apenas la registraban. Margaret estaba de pie fuera de la sala de exploración, con el portapapeles en la mano, preparando el papeleo para lo que todos sabían que iba a suceder. Fue entonces cuando llegó Amara Kimathi. Tenía 32 años, era bióloga del comportamiento de la Universidad de Nairobi, especializada en relaciones interespecies. Había publicado investigaciones innovadoras sobre la cognición emocional en mamíferos, un trabajo que le había valido tanto elogios como controversia en la comunidad científica. Había oído hablar del cachorro rechazado a través de un colega y había conducido durante 4 horas para verlo por sí misma. Dr. Mwangi dijo, estudiando las lecturas en los monitores, entiendo que cree que este cachorro está experimentando dolor. James asintió con cansancio. Sé cómo suena. Thomas ha dejado bastante claro su escepticismo. Amara se acercó a la ventana de observación con los ojos afilados y analíticos. No estoy aquí para ser escéptica. Estoy aquí porque he visto esto antes. No en leones, pero sí en otras especies. Elefantes, delfines, primates, animales que pierden parejas o miembros de la familia con los que tenían un vínculo y simplemente se rinden. Hizo una pausa, inclinando la cabeza mientras observaba al cachorro. La pregunta no es si está sufriendo. La pregunta es si podemos darle algo por lo que valga la pena vivir. ¿Qué sugiere? Amara se volvió para mirarlo. Algo poco convencional. Metió la mano en su bolso y sacó una tableta, mostrándole una fotografía de un cachorro de Golden Retriever. Este es Milo. Pertenece a la familia del ayudante de mi investigación. Nació el 14 de marzo, el mismo día que su cachorro. Actualmente tiene 8 semanas, está sano y tiene una característica inusual que lo hace perfecto para lo que propongo. ¿Y qué está proponiendo exactamente? Presentarlos. Amara observó la expresión de James con atención. Sé que suena descabellado. Un depredador y un animal de presa. Una especie salvaje y una doméstica. Pero Milo tiene algo que podría salvar la vida de este cachorro. Es sordo. Nació completamente sin audición. No puede oír gruñidos, sonidos de advertencia, ninguna de las vocalizaciones que normalmente desencadenarían respuestas de miedo. Solo entiende el lenguaje corporal y el contacto físico. ¿Quiere meter un cachorro sordo con un cachorro de león? Dijo James lentamente. Margaret nunca lo permitirá. Entonces quizás no deberíamos darle a Margaret la opción. La decisión se tomó a las 2 de la madrugada, cuando los monitores empezaron a mostrar los patrones erráticos que indicaban que el cuerpo del cachorro estaba empezando a apagarse. James hizo una llamada y 40 minutos después, Amara llegó con un transportín que contenía una pequeña bola de pelo dorada que no tenía ni idea de que estaba a punto de cambiar el curso de 2 vidas. La sala de exploración estaba tenuemente iluminada. El cachorro yacía en su recinto climatizado, con respiraciones superficiales y jadeantes, los ojos cerrados a un mundo que había decidido que no valía la pena ver. James abrió la puerta del transportín y Milo salió rodando con todo el entusiasmo torpe de un cachorro que no conocía el significado del miedo. No puede oír las vocalizaciones angustiadas del cachorro, susurró Amara. Solo responderá a lo que pueda ver y sentir. Milo olisqueó el aire, con la cola moviéndose con incertidumbre. No podía oír los débiles sonidos que emitía el cachorro, las llamadas desesperadas a un hermano que nunca respondería. Solo podía ver una pequeña criatura dorada de su mismo tamaño tumbada sola en un rincón. El acercamiento del cachorro no fue cauteloso. No dio vueltas ni tanteó el terreno. Simplemente se acercó al cachorro y se tumbó a su lado, presionando su cuerpo cálido contra la forma fría y temblorosa. Entonces hizo algo que hizo que tanto James como Amara contuvieran la respiración. Lamió la cara del cachorro. Era un gesto tan sencillo, tan absolutamente ordinario en el mundo canino. Pero para este cachorro, que nunca había sentido el contacto de su madre, que había sido abandonado antes de que siquiera abriera los ojos, era revolucionario. Se estremeció al principio, con el cuerpo tensándose con un miedo instintivo, pero Milo no se detuvo. Lamió y frotó su hocico, con la cola golpeando suavemente el suelo del recinto,
irradiando una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y entonces, por primera vez en 36 horas, el cachorro de león abrió los ojos. No vio una amenaza, no vio una presa. Vio otra criatura dorada, cálida, presente y completamente sin miedo. Vio algo que su mente traumatizada podía traducir en significado. Vio a un hermano. El cachorro levantó la cabeza ligeramente y presionó su nariz contra la de Milo. El cachorro respondió con otra lamida entusiasta. Y en ese momento algo cambió en el universo. Algo que se había roto empezó a sanar. James observó a través de unos ojos que de repente se habían llenado de lágrimas. Pensó en Michael, en todos los años de dolor, en el cachorro llamando a un hermano que nunca vendría, y observó cómo este cachorro sordo, ridícula, esta maravillosa, imposible criatura respondía a esa llamada. Va a vivir, dijo Amara suavemente. Mira sus signos vitales. James miró los monitores. Ritmo cardíaco estabilizándose, respiración haciéndose más profunda, temperatura subiendo. No solo abrió los ojos, susurró James. Decidió quedarse. Margaret llegó al amanecer, preparada para la difícil conversación que había estado temiendo. Lo que encontró en cambio fue a James dormido en una silla junto al recinto, y dentro, dos criaturas doradas acurrucadas juntas en una espiral perfecta. La cabeza del cachorro apoyada en el hombro del cachorro de león. La pata del cachorro de león echada protegiéndolo sobre el cuerpo del cachorro. ¿Qué demonios? Empezó. Margaret, dijo James con la voz ronca por el cansancio y algo más. Alegría, tal vez, o esperanza. Conoce a Suri, significa hermoso en Swahili, y a su hermano Milo. ¿Su hermano? James sonrió, la primera sonrisa real que Margaret había visto en su rostro en años. Es una larga historia, pero creo que vas a querer oírla. Thomas llegó una hora más tarde, preparado con explicaciones científicas y preocupaciones pragmáticas. Se detuvo en el umbral de la sala de exploración, mirando fijamente la escena que tenía ante sí. El cachorro de león estaba despierto, realmente despierto, y jugaba dándole golpecitos en la oreja al cachorro. El cachorro hacía reverencias exageradas de juego. Su cola se movía con tanta fuerza que todo su cuerpo se contoneaba con el movimiento. «Esto no es posible», dijo Thomas. «Y sin embargo», respondió Amara, «aquí estamos». Ya estaba tomando notas. Su tableta grababa cada interacción. Independientemente de lo que crea sobre las emociones de los animales, Dr. Okonkwo no puede discutir con lo que tiene delante. Ese cachorro de león se estaba muriendo hace 12 horas. Ahora mírelo. Un cachorro de león se revolcó sobre Milo y ambos animales rodaron por el recinto en una maraña de pelaje dorado y patas que se agitaban. Un sonido emergió del cachorro de león, algo entre un gruñido y un ronroneo, una vocalización de pura satisfacción. «Nunca he oído a un león hacer ese sonido», admitió Thomas. «Yo tampoco». James se inclinó hacia adelante, observando a sus dos pacientes con algo parecido al asombro. «Y he trabajado con leones durante 30 años. La mañana trajo otro milagro. Durante un intento de alimentación, Suri observó a Milo lamiendo con entusiasmo la leche de fórmula de un biberón. El cachorro lo puso todo perdido. La leche goteaba de sus bigotes, la cola se movía con cada trago. Suri observó durante un momento, luego se acercó cautelosamente al segundo biberón que James había preparado. «Está aprendiendo del cachorro», murmuró Amara. Suri se aferró al biberón con movimientos inciertos, su técnica torpe e inexperta. Pero bebió. Por primera vez desde su nacimiento, eligió consumir algo que lo mantendría vivo. Y cuando terminó, regresó al lado de Milo, apretándose contra el cachorro como si se asegurara de que todavía estaba allí. James miró a Margaret, que había estado observando desde la puerta. No había dicho una palabra en más de una hora. «Margaret», comenzó. Ella levantó la mano, deteniéndolo. «Vine aquí para decirle que nos habíamos quedado sin opciones, que necesitábamos considerar alternativas humanitarias». Hizo una pausa. Su voz tembló ligeramente, pero vi a ese cachorro entrar aquí
y hacer algo que toda nuestra medicina y experiencia no pudieron hacer. Le dio a ese cachorro de león una razón para vivir, para que él pueda quedarse. El cachorro. Margaret se quedó en silencio durante un largo momento, observando a las dos criaturas que de alguna manera se habían encontrado a través de todas las barreras que la naturaleza había erigido entre ellas. Por ahora, dijo finalmente, lo tomaremos día a día. Pero James, sabes que esto no puede durar para siempre. Sigue siendo un león. Todavía crecerá. Llegará un momento en que se deban tomar decisiones. James asintió, aceptando el compromiso. Entonces nos aseguraremos de que cada día cuente. En el recinto, Suri se había quedado dormido con la cabeza en el estómago de Milo. El cachorro estaba despierto. Sus ojos oscuros observaban al cachorro de león con una expresión que solo podía describirse como protectora. No podía oír el suave sonido que Suri hacía mientras dormía. Las llamadas fantasma de un gemelo perdido que nunca cesarían por completo. Pero podía sentir el pequeño cuerpo pegado al suyo. Podía sentir la necesidad que irradiaba cada fibra del ser del cachorro de león. Y a su manera silenciosa, Milo respondió. Día a día, había dicho James. Pero al verlos ahora, viendo la forma en que ya habían comenzado a fusionarse en algo más grande, de lo que cualquiera de los dos podría ser solo, sabía que esta no era una historia que se mediría en días. Esta era una historia sobre hermanos. Y los hermanos, como James sabía mejor que nadie, dejan marcas el uno en el otro que duran para siempre. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de lo imposible. Suri y Milo se volvieron inseparables. Su vínculo se profundizó con cada día que pasaba de maneras que desafiaron todo lo que el personal del santuario pensaba que sabían sobre el comportamiento animal. Comían juntos, dormían juntos, jugaban juntos. Cuando uno se movía, el otro lo seguía. Cuando uno dormía, el otro vigilaba. Era como si hubieran hecho un pacto silencioso en esas primeras horas juntos, una promesa escrita en un lenguaje más antiguo que las palabras. James documentó todo, llenando cuadernos con observaciones que se leían más como poesía que como ciencia. Día 12. Suri intentó ladrar. El sonido que surgió fue algo entre una tos y un rugido, y lo asustó tanto que se cayó. Milo inmediatamente corrió a su lado y le lamió la cara hasta que Suri se recuperó lo suficiente como para intentarlo de nuevo. Día 15. Milo intentó acechar a una mariposa, agachándose como lo hace Suri. Su técnica era terrible, pero Suri observó con lo que solo puedo describir como orgullo. Amara visitaba semanalmente. Sus archivos de investigación se engrosaban con datos que eventualmente remodelarían la comprensión de la comunidad científica sobre la vinculación entre especies. Lo que estamos viendo, explicó durante una de sus visitas, no es solo compañerismo, es formación de identidad. Suri está aprendiendo lo que significa estar vivo observando a Milo. Y Milo, a pesar de ser sordo, está aprendiendo a comunicarse de maneras que trascienden el sonido. Thomas siguió siendo escéptico, aunque su escepticismo se había suavizado en algo más parecido a una fascinación cautelosa. Observó desde la distancia, tomando sus propias notas, buscando explicaciones que encajaran dentro de los límites de la ciencia establecida. Pero incluso él no pudo negar lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Una tarde, unas 6 semanas después de su primer encuentro, Thomas fue testigo de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Estaba realizando una evaluación conductual de rutina cuando una tormenta repentina se desató, el tipo de tempestad violenta que oscureció el cielo africano en cuestión de minutos. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, sacudiendo las ventanas del edificio del recinto. Milo, al ser sordo, no podía oír el trueno, pero podía sentir las vibraciones. Y lo que es más importante, podía ver el miedo en los ojos de Suri. El cachorro de león se había congelado, su cuerpo temblaba, su respiración era agitada y entrecortada por el pánico. Era la primera vez desde aquellos primeros días que Thomas lo había visto parecerse a lo que era. Un animal joven sin madre, solo y asustado. Lo que pasó después hizo que Thomas buscara su teléfono para grabar. Milo caminó hacia Suri, no con el entusiasmo alegre de su juego habitual, sino con una calma y una firmeza deliberadas. Colocó su cuerpo entre Suri y la ventana,
bloqueando los relámpagos de la vista del cachorro de león. Luego se acostó, presionando todo su costado contra la forma temblorosa de Suri. El cachorro de león miró a Milo, sus ojos dorados muy abiertos por el miedo. El cachorro no podía oírlo, no podía responder a los gemidos que escapaban de su garganta, pero Milo levantó la cabeza y la colocó suavemente sobre la de Suri, un gesto de protección y presencia que no necesitaba traducción. En cuestión de minutos, el temblor de Suri se detuvo. Bajó la cabeza sobre sus patas, su cuerpo se relajó contra el calor de Milo. Afuera, la tormenta hacía estragos. Adentro, dos criaturas que habían sido abandonadas a su manera encontraron refugio el uno en el otro. Esa noche, Thomas encontró a James en su oficina, rodeado de papeles y fotografías. Tor Mwangi, dijo, le debo una disculpa. James levantó la vista, sorprendido. ¿Por qué? ¿Por no creer? Thomas se sentó frente a él, con su actitud normalmente confiada, ahora apagada. Los observé hoy durante la tormenta. Lo que vi no fue instinto, no fue condicionamiento, ni siquiera fue una conducta aprendida en ningún sentido que yo entienda. Ese cachorro sabía que su hermano tenía miedo y respondió con exactamente lo que necesitaba. Eso es empatía, eso es amor. Y pasé semanas diciéndote que era imposible. James permaneció en silencio por un momento. Luego sonrió, esa clase de sonrisa que surge de heridas que empiezan a sanar. Sabes, hace 15 años, cuando mi hermano murió, todos me decían que necesitaba seguir adelante, que el dolor no debía durar para siempre, que me aferraba a algo que debía dejar ir. Señaló hacia la ventana, hacia el recinto donde dos criaturas doradas dormían en su espiral habitual. Pero al observarlos, he empezado a entender algo. El dolor no termina, se transforma, se convierte en parte de quien eres. Y si tienes suerte, si tienes mucha suerte, se transforma en algo hermoso. Pero los días de paz no podían durar para siempre. Cuando Suri tenía 3 meses, había triplicado su tamaño. Sus patas, que una vez eran del mismo tamaño que las de Milo, ahora eran 2 veces más grandes. Sus dientes, que antes eran protuberancias inofensivas, se habían convertido en puntas que podían perforar la piel sin esfuerzo. Las preocupaciones de Margaret, que habían sido temporalmente dejadas de lado, regresaron con renovada urgencia. El incidente ocurrió un martes por la tarde durante lo que debería haber sido una sesión de juego rutinaria. Azuri y Milo estaban enfrascados en su habitual juego brusco, dando volteretas el uno sobre el otro, con el abandono de criaturas que nunca habían conocido el miedo. Pero Azuri estaba olvidando su propia fuerza. Un golpe juguetón alcanzó a Milo en el hombro y de repente hubo sangre. 3 rasguños paralelos que tiñeron de rojo el pelaje dorado del cachorro. Milo no gimió. No se habría escuchado a sí mismo si lo hubiera hecho. Pero tropezó hacia atrás, con confusión en sus ojos oscuros, mirando a su hermano como si tratara de entender lo que había sucedido. Suri se quedó paralizado, su expresión cambiando de juguetona a horrorizada en un instante. Miró su pata, la sangre en sus garras, la herida en la única criatura en el mundo que alguna vez lo había elegido. Margaret estuvo en el recinto en segundos, recogiendo a Milo en sus brazos. James, dijo, con la voz tensa por la ira controlada. ¡A mi oficina! ¡Ahora! Los rasguños eran superficiales, nada que no se curara en una semana. Pero para Margaret eran la prueba de lo que había estado advirtiendo desde el principio. En 3 meses, esos rasguños podrían ser fatales, dijo, caminando de un lado a otro en su oficina mientras James permanecía sentado en silencio. En 6 meses, podría matar a ese cachorro con un solo golpe. Dejé que este experimento continuara porque vi lo mismo que todos los demás. Vi esperanza, vi curación. Pero la esperanza no cambia la biología, James. Es un león. Sus instintos son lo que son. Fue un accidente, dijo James en voz baja. Toda tragedia comienza como un accidente. Margaret dejó de caminar y lo encaró directamente. Te estoy dando una opción. O los separamos ahora, gradualmente, de una manera que minimice el trauma, o esperamos hasta que suceda algo peor
y la separación sea permanente por la peor razón posible. La separación comenzó a la mañana siguiente. El plan era simple en teoría, devastador en la práctica. Suri sería trasladado a un recinto más grande, uno diseñado para leones adolescentes. Milo permanecería en el espacio original con horarios de visita programados que disminuirían gradualmente. En un mes, estarían viviendo vidas completamente separadas. El primer día fue insoportable. Suri, en su nuevo recinto, se negó a moverse de la esquina más cercana al edificio donde se alojaba a Milo. Emitió un sonido que el personal nunca había escuchado antes, una vocalización baja y continua que no era ni rugido ni llanto, sino algo intermedio. Un llamado por algo perdido. Milo, a pesar de ser sordo, pareció sentirlo. Se apretó contra la pared de su recinto, mirando en dirección a su hermano, con la cola inmóvil, sus ojos, normalmente brillantes, opacos por la confusión. No había comido desde la mañana. James observaba desde la ventana de su oficina, con el pecho oprimido por un dolor que se sentía demasiado familiar. Thomas lo encontró allí, mirando los dos recintos que estaban separados por solo 50 metros, pero que bien podrían haber sido océanos de distancia. Tiene que haber otra manera, dijo Thomas. Se sorprendió por la emoción en su propia voz. Margaret cree que esta es la única manera. Margaret no siempre tiene razón. James se giró para mirar al joven conductista. Hace 2 meses, tú eras el que me decía que los animales no forman este tipo de lazos, que estaba antropomorfizando. ¿Qué cambió? Thomas permaneció en silencio por un momento. Vi a ese cachorro caminar hacia una tormenta para consolar a su hermano. Cruzó los brazos, pero su postura era defensiva, no despectiva. Vi a un cachorro de león aprender a comer porque un perro sordo le mostró cómo. Vi a dos criaturas de mundos diferentes convertirse en familia en todos los sentidos que importan. Encontró la mirada de James. Estaba equivocado, y ahora los estoy viendo siendo destrozados porque tenemos miedo de lo que podría pasar en lugar de lidiar con lo que realmente está sucediendo. El tercer día de separación trajo una crisis que ninguno de ellos había anticipado. Suri dejó de comer. No gradualmente, no parcialmente, sino por completo. Se quedó tendido en su esquina, haciendo ese terrible sonido continuo, con los ojos fijos en el edificio distante donde se alojaba a su hermano. Estaba eligiendo el mismo camino que había elegido en sus primeros días de vida. Estaba eligiendo rendirse. Milo no estaba mejor. El cachorro se había vuelto apático, su energía habitual reemplazada por una quietud que parecía antinatural. Había dejado de jugar, dejado de explorar, dejado de hacer otra cosa que no fuera acostarse junto a la pared y esperar. El veterinario del personal realizó pruebas y no encontró nada físicamente mal en ninguno de los dos animales. Estaban sanos. Simplemente estaban desconsolados. En la cuarta noche, James hizo algo que le costaría su trabajo si Margaret se enteraba. A las 2 de la mañana, cuando el santuario estaba en silencio, llevó a Milo al recinto de Suri. La reunión fue casi demasiado dolorosa para verla. Suri se puso de pie en el momento en que captó el olor de Milo, su cuerpo exhausto repentinamente eléctrico de esperanza. Milo corrió hacia él, con la cola moviéndose por primera vez en días, todo su cuerpo contoneándose con una alegría que no podía expresar en sonido. Chocaron en el centro del recinto, una maraña de pelaje dorado y afecto desesperado, presionándose el uno contra el otro como si intentaran fusionarse en un solo ser. James se sentó fuera del recinto y lloró. Lloró por las dos criaturas ante él, por el vínculo que la burocracia y el miedo estaban tratando de destruir. Lloró por su hermano Michael, por 15 años de dolor que nunca habían encontrado una salida. Lloró por cada conexión imposible que el mundo trataba de romper, simplemente porque no podía entenderla. Debía haber hecho esto hace días, susurró a nadie. Amara lo encontró allí al amanecer, aún observando a los dos animales que finalmente se habían dormido en su espiral familiar. Se sentó a su lado sin decir una palabra, asimilando la escena con los ojos agudos de una científica y el corazón tierno de alguien que comprendía. Margaret se va a enterar, dijo finalmente. Lo sé. Podría despedirte. Podría cerrar todo el proyecto.
James asintió lentamente. Podría. Pero anoche, cuando los reuní, sucedió algo que no puedo explicar. No solo se reunieron, se reconocieron, no como dos animales que habían estado separados durante unos días, como dos almas que habían estado separadas durante vidas enteras y finalmente se reencontraron. Se giró para mirar a Amara. He estado documentando el comportamiento animal durante 30 años. Nunca he visto nada como lo que vi anoche. Amara sacó su tableta y le mostró un gráfico de los niveles de cortisol que había estado rastreando. Mira esto. Cuando estaban juntos, las hormonas del estrés de Suri eran casi nulas. Cuando estaban separados, se disparaban a niveles que causarían insuficiencia orgánica si se mantenían. Deslizó a otra tabla. El mismo patrón con Milo. Miró a la pareja dormida. Esto no es una preferencia. Este no es un vínculo que se pueda debilitar gradualmente. Separarlos no es protegerlos. Los está matando. Entonces, ayúdame a convencer a Margaret. Amara guardó silencio durante un largo momento. No puedo prometer que escuchará, pero puedo prometer que tendrá que enfrentarse a los datos. Y los datos no mienten. La confrontación ocurrió esa tarde en la oficina de Margaret, con todos los actores clave presentes. Margaret, con el rostro esculpido en piedra. James, exhausto pero decidido. Amara, armada con datos. Thomas, que se había posicionado firmemente del lado en el que nunca esperó estar. Esto es inaceptable, dijo Margaret, con la voz controlada, pero con su ira evidente. Actuaste a mis espaldas, violaste el protocolo, pusiste a ambos animales en riesgo. Con respeto, directora, interrumpió Amara. Ya estaban en riesgo. Extendió su investigación sobre el escritorio de Margaret, con gráficos, diagramas y fotografías. Ambos animales mostraban signos de grave angustia psicológica. Suri había dejado de comer por completo. Otros 2 días y estaríamos discutiendo estrategias de intervención que harían que esta conversación fuera irrelevante. Margaret estudió los datos. Su expresión no revelaba nada. Y su solución propuesta es que dejarlos juntos hasta que suceda lo inevitable. Lo inevitable no tiene por qué ser una tragedia. James se inclinó hacia adelante. Margaret, he estado observando a Suri durante 3 meses. Sí, está creciendo. Sí, se está fortaleciendo. Pero ¿sabes qué más he visto? Lo he visto ajustar su juego para que coincida con el tamaño de Milo. Lo he visto retirarse cuando se da cuenta de que está siendo demasiado brusco. Lo he visto desarrollar conciencia de su propia fuerza, específicamente porque no quiere lastimar a su hermano. Los rasguños en Milo dicen lo contrario. Los rasguños en Milo fueron un accidente durante un momento de excitación. James la miró a los ojos. ¿Y sabes qué hizo Suri inmediatamente después? No solo dejó de jugar, sino que comenzó a inspeccionar la herida de Milo, lamiéndola, mostrando angustia porque su hermano estaba herido. Ese no es el comportamiento de un depredador que ve a otro animal como presa o incluso como un compañero de juegos. Ese es el comportamiento de un miembro de la familia que ha causado daño y está devastado por ello. Margaret guardó silencio. Thomas dio un paso adelante. Directora Oduya, he sido el escéptico en esta sala desde el principio, pero también he estado observando a estos animales más de cerca que nadie, excepto la doctora Mwangi. Lo que he observado no se ajusta a ningún modelo de dinámica depredador-presa. Lo que he observado se ajusta a un solo modelo, y ese es el vínculo entre hermanos. Hizo una pausa. Suri no ve a Milo como un perro. Suri ve a Milo como su hermano, y todo en su comportamiento, incluida su respuesta a la lesión accidental, refleja esa relación. Margaret se levantó y caminó hacia la ventana, mirando los recintos que salpicaban los terrenos del santuario. Durante mucho tiempo no habló. Finalmente se volvió para enfrentarlos. Si acepto continuar con este acuerdo, ¿qué proponen? No podemos simplemente dejar que un león y un perro vivan juntos indefinidamente sin ninguna medida de seguridad. Amara tenía la respuesta lista. Un recinto especializado. Uno que le dé a Suri espacio para crecer y ejercitar sus comportamientos naturales,
pero con características de diseño que permitan a Milo tener espacios seguros si es necesario. Plataformas elevadas a las que un perro puede acceder, pero el peso de un león no soportaría. Áreas separadas para dormir que puedan elegir compartir o no, y dudó brevemente, un compromiso de observarlos hasta la edad adulta, no para encontrar una razón para separarlos, sino para comprender cómo hacer que su coexistencia sea segura y sostenible. Me están pidiendo que construya un nuevo recinto para dos animales, dijo Margaret lentamente. Le estamos pidiendo que construya un hogar para una familia, corrigió James en voz baja. El silencio se prolongó. Afuera, el sol africano comenzaba su descenso, pintando el cielo en tonos dorados y ámbar. En su recinto compartido, Suri y Milo se despertaban de su siesta, estirándose de esa manera sincronizada que habían desarrollado, sus movimientos reflejándose mutuamente, a pesar de sus cuerpos cada vez más diferentes. Margaret los observó durante un largo momento. Luego, tan silenciosamente que casi no la oyeron, dijo, Perdí a mi hija, Perdí a mi hija cuando tenía 12 años. Meningitis. Sucedió tan rápido que ni siquiera tuvimos tiempo de despedirnos. Nadie se movió. Nadie respiró. Durante años me dije a mí misma que estaba protegiendo a otras madres de ese tipo de pérdida. Que cada protocolo, cada regla, cada decisión difícil se trataba de prevenir la tragedia. Se volvió para enfrentarlos y por primera vez sus ojos mostraron algo más que un desapego profesional. Pero al observar a esos dos, al observar a ese cachorro traer de vuelta al cachorro del borde, he comenzado a preguntarme si he estado haciendo esto mal. Si prevenir el dolor significa prevenir las conexiones que hacen que la vida valga la pena, entonces, ¿qué estoy protegiendo exactamente? Directora, comenzó James. Margaret levantó la mano. No estoy diciendo que sí, todavía no, pero estoy diciendo que estoy dispuesta a ver los diseños para este recinto especializado. Estoy dispuesta a revisar los datos más a fondo y estoy dispuesta a admitir, hizo una pausa, tragando saliva, que podría haber estado equivocada. No fue una victoria, todavía no. Pero era una puerta que había estado cerrada con llave, finalmente, tentativamente, abriéndose. Y al otro lado de esa puerta, dos criaturas doradas habían comenzado otra sesión de juego. Sus movimientos eran una danza de confianza y adaptación, depredador y compañero, salvaje y doméstico, de alguna manera, hermanos imposibles. Ninguno de los dos sabía que su futuro había sido objeto de debate. A ninguno de los dos le importaban los protocolos o los precedentes o las preocupaciones de los humanos que no podían entender lo que compartían. Solo sabían que se habían encontrado. Y en un mundo que les había dado a ambos razones para rendirse, eso era suficiente. Por ahora, tenía que ser suficiente. La construcción del nuevo recinto tardó 3 meses. Era diferente a todo lo que el santuario había construido antes. Un espacio híbrido diseñado por arquitectos especializados en entornos zoológicos, con la colaboración del equipo de investigación del comportamiento de Amara y la constante retroalimentación de James, quien se había convertido en el portavoz no oficial de dos criaturas que no podían hablar por sí mismas. El resultado fue extraordinario. 2 acres de terreno cuidadosamente ajardinado que incluía un pequeño estanque, estructuras para escalar, áreas de descanso con sombra y, lo más importante, una red de plataformas y túneles elevados a los que Milo podía acceder, pero el creciente peso de Suri no soportaría. Lo llamaron el recinto de la hermandad. El nombre había sido sugerencia de Thomas, y para alguien que había comenzado como el mayor escéptico, se había convertido en uno de los defensores más apasionados del proyecto. El día en que Suri y Milo fueron presentados a su nuevo hogar se convirtió en algo así como un evento en Malaika. Los miembros del personal que habían visto desarrollarse la historia se reunieron en la plataforma de observación que daba al recinto. Margaret estaba al frente, su expresión ilegible, pero ella había aprobado personalmente el diseño final e incluso había contribuido con sugerencias sobre la colocación de los elementos acuáticos. James abrió la puerta, y por un momento, ninguno de los dos animales se movió. Suri tenía casi 8 meses,
Su melena apenas comenzaba a mostrar los primeros mechones de lo que se convertiría en una magnífica corona dorada. Pesaba casi 40 kilos, su cuerpo construido para la fuerza y la velocidad. A su lado, Milo parecía casi cómicamente pequeño, un Golden Retriever de 16 kilos que todavía saltaba cuando caminaba, y aún no había entendido que se suponía que la mayoría de los animales debían tener miedo de los leones. Suri dio el primer paso, su nariz explorando el aire, captando la esencia de la hierba, el agua y la posibilidad. Entonces hizo algo que hizo que todos los que observaban contuvieran la respiración. Miró a Milo, esperó a que el cachorro llegara a su lado, y solo entonces avanzaron juntos. Exploraron su nuevo hogar como hacían todo, como una unidad. Cuando Suri investigó el estanque, Milo estaba justo a su lado. Cuando Milo descubrió las plataformas elevadas, se apresuró a subir para mostrárselas a su hermano. Luego miró hacia abajo con lo que solo podía describirse como una sonrisa, cuando el intento de Suri de seguirlo hizo que la plataforma se tambaleara peligrosamente. El león aprendió rápidamente, entendiendo sin necesidad de que le enseñaran que ciertos espacios pertenecían a Milo en exclusiva. No solo está aprendiendo los límites, observó a Mara desde la plataforma de observación. Los está respetando. Hay una diferencia. Thomas asintió. Podría alcanzar fácilmente esas plataformas si quisiera. Sus garras le darían un agarre que Milo no tiene, pero está eligiendo no hacerlo. Porque entiende que Milo necesita un espacio que sea suyo, añadió James, y un buen hermano respeta eso. Margaret observó en silencio, con los brazos cruzados, pero la rigidez de sus hombros se había suavizado en los últimos meses. Finalmente, habló. He dirigido este santuario durante 7 años. He supervisado a cientos de animales, docenas de rescates, más historias de éxito de las que puedo contar. Hizo una pausa. Su voz tembló ligeramente. Pero nunca he visto nada como esto. Nunca he visto a un animal modificar activamente su comportamiento para acomodar a otra especie, no por miedo o entrenamiento, sino por lo que solo puedo llamar amor. Se volvió hacia James. Le debo una disculpa, no solo por el intento de separación, sino por dudar de usted desde el principio. Vio algo en ese cachorro que yo era demasiado cautelosa para ver, y gracias a eso, señaló hacia el recinto donde Suri y Milo ahora estaban enfrascados en una suave lucha libre. Todos podemos presenciar algo extraordinario. James negó con la cabeza. No vi que fuera nada especial. Solo vi un bebé que necesitaba ayuda. Todo lo demás vino de ellos. Los meses siguieron pasando, y con ellos llegaron cambios que nadie podría haber predicho. Suri creció como lo hacen los leones. Su cuerpo se convirtió en un testimonio del poder codificado en sus genes. Para su primer cumpleaños pesaba casi 90 kilos. Su rugido, que había comenzado como ese extraño sonido híbrido entre gruñido y ronroneo, se había convertido en algo que se podía escuchar en todo el santuario. Pero lo más notable de la transformación de Suri no fue su desarrollo físico. Fue la forma en que había aprendido a ser un león sin dejar de ser un hermano. Cazaba, no a Milo, nunca a Milo, sino las presas de enriquecimiento que el santuario proporcionaba, conejos y pollos que formaban parte de su dieta natural. Cuando los atrapaba, los llevaba a un lugar específico en el recinto, una roca plana cerca del estanque, y comía solo. James notó que siempre orientaba su cuerpo lejos de Milo durante estos momentos, como si instintivamente protegiera a su hermano de un lado de sí mismo que no quería compartir. Pero cuando terminaba la caza, cuando la parte salvaje de él había sido satisfecha, Suri buscaba a Milo con una necesidad casi desesperada. Encontraba al perro donde quiera que estuviera, presionaba su enorme cabeza contra el costado de Milo y emitía ese sonido, esa vocalización única, que era en parte ronroneo y en parte algo más. Un sonido que significaba, sigo siendo yo, sigo siendo tu hermano, sigo aquí. Milo, por su parte, había desarrollado sus propias adaptaciones. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de Suri con una precisión extraordinaria, entendiendo cuándo su hermano quería jugar y cuándo quería estar solo, cuándo estaba relajado y cuándo estaba agitado.
La sordera que una vez había parecido una limitación se había convertido en un regalo, permitiendo a Milo comunicarse con Suri en un idioma que trascendía el sonido. Desarrollaron rituales. Cada mañana, Milo subía a su plataforma más alta y esperaba a que Suri se despertara. El león se estiraba, bostezaba y luego miraba a su hermano con una expresión que parecía casi divertida. Entonces Suri daba 3 vueltas a la plataforma, un comportamiento que no tenía explicación en ningún libro de texto, antes de instalarse en la base para comenzar su día. Era su saludo, su reconocimiento, su forma de decir, superamos otra noche. Y todavía estamos aquí juntos. Cada noche, dormían en el mismo lugar, una depresión cerca del estanque que habían alisado con su peso combinado. Milo se acurrucaba contra el enorme costado de Suri, su pequeño cuerpo subiendo y bajando con la respiración de su hermano. Suri extendía una enorme pata sobre Milo, un gesto de protección que parecía casi absurdo, dada la diferencia de tamaño, pero era perfectamente sincero. La comunidad científica se dio cuenta. Los trabajos de investigación de Amara, en coautoría con James y Thomas, se publicaron en revistas que nunca antes habían presentado historias de hermandad entre especies. Los equipos de documentales solicitaron acceso. Las organizaciones de noticias publicaron reportajes. El Santuario de Vida Silvestre de Malaika, que antes era una modesta operación conocida principalmente por los lugareños, se hizo internacionalmente reconocido como el hogar del león y su hermano perro. Pero la fama trajo complicaciones. Llegaron ofertas de zoológicos de todo el mundo, instituciones prestigiosas con recursos con los que Malaika solo podía soñar. Trasládenlo a nuestras instalaciones, decía una propuesta, y podremos proporcionarle un entorno adecuado para un león, compañeros de su misma especie, la oportunidad de ser lo que realmente es. James llevó las propuestas a una reunión del personal, extendiéndolas sobre la mesa de conferencias con una expresión que no revelaba nada. Estas son ofertas serias, dijo. Algunas de ellas vienen con una financiación importante que podría ayudar a todo el santuario. Thomas recogió una de las propuestas, escaneándola rápidamente. Este quiere integrarlo en una manada existente, lo que significaría separarlo de Milo, confirmó James. Margaret, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Qué creen que pasaría si aceptáramos una de estas ofertas? Amara respondió. Basándonos en todo lo que sabemos, basándonos en 3 años de observación y datos, creo que separarlos en este punto sería catastrófico para ambos animales. Sacó gráficos en su tableta. Sus niveles de cortisol permanecen sincronizados. Sus patrones de comportamiento siguen siendo interdependientes. Suri nunca ha mostrado ningún interés en otros leones que han pasado por el santuario. No se ve a sí mismo como un león que casualmente tiene un compañero perro. Se ve a sí mismo como el hermano de Milo que resulta ser un león. Thomas dejó la propuesta que había estado leyendo. Hay algo más, algo que he estado documentando durante los últimos 6 meses. Dudó, como si no estuviera seguro de si debía continuar. Suri ha estado enseñando a Milo a cazar. La habitación se quedó en silencio. No presas reales, aclaró Thomas rápidamente. Artículos de enriquecimiento. Pero la técnica, el posicionamiento, la paciencia, estos son comportamientos de caza de leones, y Milo los ha estado aprendiendo. No porque necesite cazar, sino porque su hermano está compartiendo algo importante con él. ¿Por qué un león le enseñaría a cazar a un perro?, preguntó Margaret. Porque eso es lo que hacen los hermanos, dijo James en voz baja. Comparten lo que saben, se preparan mutuamente para el mundo. La decisión, cuando llegó, fue unánime. Suri y Milo permanecerían juntos en Malaika mientras vivieran. El santuario rechazaría todas las ofertas de traslado y, en cambio, se centraría en crear un modelo de compañerismo entre especies que otras instalaciones pudieran estudiar y adaptar. El anuncio se hizo público y la respuesta fue abrumadora. Las donaciones se desbordaron. Voluntarios solicitaron desde todo el mundo. El recinto de la hermandad se convirtió en un destino.
un lugar de peregrinación para personas que querían ver una prueba viviente de que el amor no reconocía los límites que la biología trataba de imponer. James observaba a la multitud desde la ventana de su oficina. Observaba a las familias que señalaban y sonreían, a los niños que pegaban sus caras contra el cristal de observación, a las parejas de ancianos que se tomaban de las manos y se susurraban entre sí sobre lo que estaban presenciando. Pensó en su hermano Michael, en los 15 años de dolor que lo habían llevado a este momento. Pensó en el pequeño cachorro que había encontrado en la hierba, el que había sido abandonado por nacer segundo, por ser más pequeño, por no ser suficiente. Y pensó en Milo, el cachorro sordo que se había adentrado en la vida de una criatura moribunda y simplemente se había negado a dejarlo ir. ¿Dr. Mwangi? James se giró. Thomas estaba de pie en la puerta, su expresión inusualmente suave. Hay algo que debería ver. Caminaron juntos hasta la plataforma de observación. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo africano en tonos dorados y carmesí que parecían casi demasiado hermosos para ser reales. En el recinto de abajo, Suri y Milo estaban en su lugar habitual de la tarde, preparándose para pasar la noche. Pero algo era diferente. James se inclinó hacia adelante, entornando los ojos contra la luz que se desvanecía. ¿Eso es un pollo? Un pollo vivo, en el recinto. ¿Cómo llegó ahí? Uno de los artículos de enriquecimiento se escapó de su jaula, explicó Thomas. Ha estado vagando por el recinto durante unos 20 minutos. El corazón de James se detuvo. Un animal de presa vivo, suelto en un recinto con un león adulto. Se movió hacia el panel de protocolos de emergencia, pero Thomas lo detuvo del brazo. Espera, solo observa. El pollo era ajeno a su peligro, picoteando el suelo cerca del estanque, ocasionalmente sacudiendo sus plumas. Suri lo había notado de inmediato. Su cuerpo se había quedado quieto. Sus ojos seguían los movimientos del ave con el enfoque láser de un depredador cuyos instintos le gritaban que actuara. Pero no actuó porque Milo estaba allí. El perro se había posicionado entre Suri y el pollo, no agresivamente, no protectoramente, sino simplemente presente. Y Suri, el león que había aprendido a cazar y matar y satisfacer la naturaleza salvaje en su sangre, miró a su hermano. Una comunicación silenciosa pasó entre ellos, algo que los observadores humanos podían sentir pero nunca traducir completamente. Entonces Suri se dio la vuelta. Caminó hasta su lugar para dormir, se acostó y cerró los ojos. El pollo continuó picoteando, sin saber que su vida había sido perdonada por un vínculo que trascendía el instinto. James sintió lágrimas en sus mejillas. No se las secó. Thomas habló en voz baja. He estado observando la dinámica depredador-presa durante toda mi carrera. Nunca he visto a un depredador elegir no cazar una presa viable cuando no había un disuasivo externo. Hizo una pausa. Pero tampoco he visto nunca a un león que aprendió lo que significa ser un hermano antes de aprender lo que significaba ser un león. Se quedaron en silencio, observando cómo Milo trotaba para unirse a Suri en su lugar para dormir. El león levantó su enorme cabeza, permitió que el perro se acomodara a su lado y luego extendió esa enorme pata sobre el cuerpo de su hermano. El mismo gesto que había estado haciendo desde que ambos eran lo suficientemente pequeños como para caber en los brazos de James. Algunas cosas no cambian, observó Thomas. No, coincidió James, las cosas importantes nunca lo hacen. Han pasado 3 años desde aquella noche. Suri es ahora un magnífico león adulto, su melena una cascada de oro que atrapa el sol africano como una corona. Pesa más de 180 kilos, su rugido se puede oír a kilómetros de distancia y se comporta con la tranquila dignidad de una criatura que sabe exactamente quién es. Milo es un perro anciano ahora, su hocico salpicado de gris, sus movimientos un poco más lentos de lo que solían ser. Pero su cola todavía se mueve cuando ve a su hermano, y todavía se sube a esa plataforma más alta cada mañana para esperar a que Suri se despierte. Se han convertido en algo más que una atracción del santuario. Se han convertido en un símbolo de esperanza, de posibilidad, de la obstinada negativa del amor a permanecer dentro de las líneas que el mundo dibuja a su alrededor.
James se jubiló el año pasado. Todavía visita el santuario todas las semanas. Todavía trae su cuaderno. Todavía documenta los milagros diarios que la mayoría de la gente descartaría como rutina. Margaret renunció como directora, pero financió la creación de un centro de investigación dedicado al estudio de los vínculos entre especies. Lleva el nombre de su hija. Thomas es el nuevo director de estudios de comportamiento y ha publicado un libro que se ha convertido en lectura obligatoria en las facultades de veterinaria de todo el mundo. Amara recibió el reconocimiento que su trabajo merecía, pero dice que el mayor logro de su carrera no fueron las publicaciones ni los premios, sino ver a un cachorro sordo enseñarle a un cachorro de león traumatizado cómo vivir. El santuario se ha expandido. Ahora hay otras parejas improbables, otros animales que se encontraron a través de las fronteras de la especie y la circunstancia. Pero ninguno de ellos tiene la misma magia que los dos originales, los hermanos dorados que lo iniciaron todo. Y así, al terminar de contarles esta historia, me encuentro pensando en lo que significa, lo que realmente significa, más allá de las imágenes conmovedoras y la narrativa reconfortante. Creo que significa que nos hemos equivocado en muchas cosas. Nos hemos equivocado sobre lo que los animales pueden sentir. Nos hemos equivocado sobre qué conexiones son posibles. Nos hemos equivocado sobre los muros que construimos entre lo salvaje y lo doméstico, el depredador y la presa, nosotros y ellos. Creo que significa que la hermandad no se trata de sangre, se trata de aparecer. Se trata de presionar tu cuerpo cálido contra alguien que está frío y solo y negarse a irte. Se trata de mirar a una criatura que el mundo te ha dicho que es diferente, peligrosa, otra, y ver en cambio un alma que refleja la tuya. Suri nació segundo. Nació más pequeño, más débil, no lo suficientemente bueno, y su madre lo dejó morir porque la naturaleza le dijo que era lo correcto. Pero la naturaleza no siempre tiene la última palabra. A veces, un cachorro sordo se cruza en la vida de un cachorro moribundo y reescribe toda la historia. A veces, dos criaturas doradas se miran y reconocen algo que trasciende la especie y la circunstancia y cada barrera que la biología ha erigido entre ellas. A veces, los hermanos se encuentran y cuando lo hacen, ni siquiera la naturaleza salvaje africana, ni siquiera las leyes de la naturaleza, ni siquiera la muerte misma pueden separarlos. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sido testigo de una conexión que no debería haber sido posible? ¿Alguna vez has visto el amor aparecer en una forma que no esperabas? Cuéntamelo en los comentarios. Los leo todos y cada uno, y creo que cada historia importa. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer incluso un poco más en lo imposible, entonces hazme un favor. Compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda que en algún lugar de África en este momento, un león y un perro se están acomodando para pasar la noche, presionados el uno contra el otro, de la manera en que lo han estado desde que eran lo suficientemente pequeños como para caber en un solo par de brazos. Algunas cosas no cambian. Las cosas importantes nunca lo hacen. Gracias por estar aquí. Gracias por creer en historias como esta. Y gracias por ser parte de una comunidad que celebra los lazos que nos conectan a todos, humanos y animales, salvajes y domesticados, a través de cada frontera que el mundo intenta imponer. Hasta la próxima. Cuídense unos a otros como Suri y Milo se cuidan, como lo hacen los hermanos.